Bien, continuando con lo que es el objeto de estudio que la autora eh, presenta o intenta problematizar e investigar sobre él, pues es claro tanto en el texto como en el mismo título, que son el castigo escolar y la escuela en Colombia, siglos XIX y XX, los finales del XIX y comienzos del XX. Importante aquí que se trabaja ese objeto de estudio de cuatro categorías importantes resaltadas a lo largo de los apartados mismos del texto. La primera es entender a la escuela como objeto de estudio, pero entenderla como un dispositivo de poder y vigilancia sobre los cuerpos, muy en línea de las teorizaciones y conceptualizaciones de Foucault. Como sabemos, la escuela tiene la capacidad como dispositivo de controlar y hacer vigilancia sobre los cuerpos de los sujetos que están dentro de ella, en este caso lo que son los estudiantes, de ahí que el cuerpo sea un espacio de disputa para poder controlar y vigilar, de ahí entra un poco la noción de biopoder, noción que por cuestiones de tiempo y por cuestiones de límites del seminario pues no se trabaja. El cuerpo va a ser trabajado en este ámbito como ese lugar donde se puede disputar y trabajar una visión, una incorporación del cuerpo a raíz de manejar y controlar cierto régimen de saber y ciertas relaciones de poder propias del gobierno de turno o de la sociedad en turno, si lo podemos poner en estos términos. Y que la escuela surja en este caso y con su táctica y tecnología del castigo para poder materializar y explotar estas relaciones de poder dentro del cuerpo. En segunda instancia, y muy relacionado con eso, vemos que la escuela está abordada desde este objeto de estudio, más que abordada, es pensada como objeto de estudio, como constructora de subjetividades. Y como constructora de subjetividades va a ver en el papel del castigo tanto mecanismo de represión y recompensa. De que la escuela necesite construir sujetos que tengan dentro de su cuerpo y dentro de sus líneas subjetivas eh, líneas subjetivas y de representación y de visión de mundo, de tal forma que sea necesario y de tal forma que se cree la forma en la que se conduce a cierto tipo de sujeto. No hablaremos de ciudadano, sino de sujeto. Sujeto a un régimen moral, sujeto a un régimen económico claro, sujeto a un régimen escolar claro y dócil. Importante aquí, se construye una subjetividad a tal punto que el castigo va a ser el mecanismo por el cual se repriman ciertas actitudes que están alejadas del ideal moral cristiano o se recompensan en cierta medida en torno a que se busca encarnar esa visión, esa subjetividad y esa forma de sujeto y de identidad. Y que la escuela sea tratada como objeto de estudio importante. Bueno, por otro lado, frente a la problematización de la pedagogía, la cual es una premisa y postulado bastante importante en cuanto al objeto de estudio, este gira alrededor del uso y la concepción de los mecanismos de represión, de castigo y de recompensa, de los cuales anteriormente se estaban hablando. ¿Por qué es importante problematizarlo? Debido a lo que tras de ellos se esconde, digamos, a las intenciones en cuanto, digamos, al establecimiento de ciertos regímenes de saber, ¿no? Que, pues, como estábamos comentando anteriormente, están en disputa, ¿sí? Ya entre uno, por ejemplo, de carácter eclesiástico y otro ya de carácter mucho más moderno, ¿sí? Entonces, digamos que frente al uso y la concepción de estos mecanismos de represión, podemos destacar de que cada uno tiene una representación muy diferente, ¿sí? Dependiendo de a qué pedagogía corresponda. Entonces, tal como por ejemplo en el caso de la perspectiva epistemológica y teórica, como nosotros habíamos mencionado y también incluso habíamos dado algunos ejemplos, al tipo de mecanismo de castigo, de represión que tenían las pedagogías tradicionales, estas correspondían especialmente a imponer, digamos, un tipo de concepción del mundo y un tipo de proyecto, pero más desde el carácter de la violencia. Sí, es decir, por medio de la violencia y a través de la violencia se puede generar, no, bueno, puede desembocar en un tipo de moral, ¿sí? Definida, en un tipo de, por ejemplo, ley armoniosa, ¿no? Que va bastante relacionada con la fe y con Dios, ¿sí? Que es lo que se busca, la idea del orden. Por otro lado, frente a los mecanismos de represión, ya en cuanto a una visión mucho más moderna, como fueron las de las pedagogías activas, se puede destacar que estas tenían en sí unas modalidades mucho más, digamos que comprensivas y digamos que no tanto opresivas, podríamos catalogarlo, donde aparece, por ejemplo, la noción de recompensa, la cual a través de ciertos incentivos o a través de ciertos logros se podría, por ejemplo, llevar a una visión del mundo completamente distinta, ¿no? O bueno, tal o acorde a la que se quería establecer, ¿sí? Sin necesidad de recurrir a la violencia. Esto, por ejemplo, relacionado con el papel del maestro y una conducción moral del estudiantado. ¿Por qué? Nos estaríamos preguntando. Bueno, frente a la conducción moral, esta era bastante importante en la época, ya que definía el tipo de ser, el tipo de persona, el tipo, digamos, en el caso hipotético, o bueno, en el caso que se presenta en la infancia, de ciudadano o, bueno, de sujeto que se quería, digamos que conformar.
Dentro de esto y dentro de este proceso hay unas relaciones de poder y representación entre alumnado y estudiante. Es decir, que dependiendo de la visión, se tenía una representación distinta entre estos dos agentes, especialmente por parte del maestro, ¿no? Que era quien tenía mayor poder y mayor incidencia en la consolidación de ciertos discursos, o bueno, en la instauración de ciertos discursos, con el fin de generar unas subjetividades específicas. Continuando con el abordaje del objeto de estudio analizado en el apartado anterior, creemos conveniente resaltar que se trabaja a través de las relaciones e intenciones alrededor del castigo y su función, de ahí que se tenga que trabajar sobre el papel de las pedagogías nacientes o más que nacientes que incursionan en el territorio, el papel del castigo mismo, sus definiciones y sus funciones, su pertinencia y las variedades de castigo que existían en la época, la función de este mismo, quiénes lo encarnan, quiénes lo sufren, lo ejercen y quién es el sujeto que tiene el control sobre este, que al final de cuentas va a ser el maestro. De ahí que decidimos hacer esta cita textual de la autora, donde ella misma nos dice cómo abordar este objeto de estudio, cómo abordar este problema de investigación y qué es lo que va a trabajar. De ahí que ella diga que, citando textualmente a Herrera, abordaremos para la prescripción y análisis los elementos de las pedagogías en tensión. Importante aquí lo que hemos llevado trabajando en todo este tiempo de video, pedagogías activas contra pedagogías adicionales, ciencias nacientes o imperantes como la psicología, la biología, la misma sociología, contra saberes eclesiásticos y demás. La concepción del castigo, qué se entiende por castigo, qué se entiende por crueldad, qué se entiende por régimen moral, también es importante aquí entender la concepción del castigo, sus variedades y sus fines, lo mismo relacionado con el castigo, pertinencia, en qué momento es castigo, en qué momento es para el bien del estudiante, en qué momento se pasa y debe ser regulado, en qué momento debe ser eliminado también. Relaciones entre escuela y castigo, el castigo imperante siempre en la escuela ya no es de algo físico, sino de algo de más espiritual, es de algo más humano. Características de los sujetos castigados, quiénes son los que sufren los castigos, por qué cierto tipo de niños son castigados y por qué otros cierto tipo de niños no, o si son castigados porque no lo sufren tanto. Motivaciones y actitudes más convenientes del sujeto que encarna estas prácticas. El maestro, importante como decía mi compañero en el objeto de estudio, el maestro es la persona que encarna el papel de quien decide, quien vigila y quien castiga en la escuela. De que decía en qué momento es necesario aplicar un tipo de castigo, y en qué momento es otro, y en qué momento se le da ese poder y esa atención al maestro de decir qué tipo de castigo y qué tipo de concepción logra. De ahí quedó necesaria la cita textual. Finalizando este video de explicación del artículo de la doctora Claudia Jiménez Herrera, sabemos que los resultados de investigación pueden ser vistos desde dos categorías eh, fundamentales. La primera es la reflexión sobre el castigo, sobre el papel del investigador y sobre la misma concepción que hace el investigador a través del artículo y la historicidad del castigo y la función que se tuvo en el espacio de tiempo analizado. De ahí que se pueda llegar a entender que la reflexividad de parte de los investigadores es clave tanto en una mirada Foucaultiana como en una mirada postestructural. Es importante saber cuáles son los límites que se pueden llegar frente a la investigación, cuál es la posición del sujeto que investiga, porque la posición del sujeto influye en su mirada de ver el mundo, en sus intenciones, en sus representaciones. También es importante aquí entender que esa reflexividad no solo parte de la concepción cómo se estudia, sino cómo se llega a entender esto, ¿sí? ¿Por qué la investigadora quiere trabajar los castigos? Podemos entrar a decir porque ya se pueden entrar hipótesis, ¿no? Que en este momento no las trabajaríamos, pero es parte importante entender el por qué de llegar a investigar esto. Segundo instancia, como segundo momento importante en los resultados de la investigación, es importante entender que las pedagogías que llegan al territorio colombiano son fundamentales para poder entender y son fundamentales porque empiezan a generar a través de sus regímenes de saber, a través de la ciencia, nuevas formas de conocer y entender el castigo. ¿Sí? De ahí que se pasa, como hemos visto en todo este video, de entender el castigo como algo necesario y cruel, algo que necesita ser reinventado o mirado en otro tipo de ámbito, en algo más hacia el bien del sujeto, pero controlado y no con tanta crueldad física. Importante ahí. ¿Y por qué se da este cambio en el régimen de saber? ¿Por qué se da este cambio en la forma en cómo se descubre y cómo se habla sobre el castigo? Por la llegada de las pedagogías nuevas en el país, ¿sí? Porque empiezan a tener tensiones con la misma, el orden social católico del momento. Importante conocerlos ahí. Tercero, muy relacionado con esto, es que el castigo debe ser concebido y configurado a través de su proceso histórico específico, ¿sí? No es lo mismo el castigo en los años 1890 que después de 1910, ¿sí? No es lo mismo el castigo en los años 2010 que en los años 1900. Es importante entender que todo proceso está socialmente construido, políticamente construido y socialmente arbitrado, ¿sí? De ahí que se entienda el por qué la autora decide trabajar desde este enfoque y de ahí que le dé esos resultados tan valiosos. Entender que el castigo se construye históricamente y que dentro de esta historia hay muchísimas tensiones, discontinuidades y luchas por
el régimen de saber que se constituye a través de, o que más que se constituye, que tiene dentro una concepción de castigo. Por otra parte, también vale la pena rescatar lo que es la misión del maestro como sujeto educativo del dispositivo escolar. ¿Qué se puede resaltar de esto? Bueno, digamos que durante la lectura y durante el análisis se puede encontrar que el maestro cumple un papel fundamental, especialmente en la construcción de subjetividades e incluso la subversión de cierto tipo de prácticas hegemónicas, ¿no? Porque a fin de cuentas nosotros llegamos a entender de que el maestro es un agente de cambio, ¿no? Es un agente aparte social, ¿no? Que está inscrito en un mundo del cual participa. Y a la vez de este último factor, al participar en él, también lo puede cambiar. Entonces, digamos que se coincide con la autora de que el papel del maestro es importante, debido a que este tiene un carácter tanto constructor como de constructor, lo cual es bastante importante. Ya por último, frente a las limitaciones de la investigación, tal como por ejemplo lo visibiliza la autora, entre ellos se puede encontrar dónde quedan los efectos del castigo, tanto desde una modalidad eclesiástica como desde una modalidad mucho más moderna. ¿Qué efectos tiene dentro del sujeto? Ya sea desde un ámbito psicológico, desde un ámbito antropológico, desde un ámbito sociológico, pero hay que rescatar y es bueno indagar qué sucede dentro de él, qué siente y cómo procesa aquello que le está sucediendo, ¿sí? Especialmente en la parte corporal, que digamos es donde gira en torno el castigo, al menos en aquella época. Entonces, eso por un lado. Por otro, también, digamos, se deja la pregunta sobre cuál es el papel de este infante, de este niño, de este receptor del castigo, y qué tanto él puede contribuir a su propia construcción, porque hay que tener en cuenta de que no es un sujeto pasivo, de que no es absolutamente, digamos que así, receptivo, sino que él también cumple un papel fundamental en la construcción tanto de el contexto escolar como el contexto social. Él también tiene capacidad de acción e incluso de transformación. Entonces, ¿qué elementos él contribuye o qué elementos él añade a esa nueva constitución y a su propia representación del ser?